Nunca imaginé que un simple olvido, una cartera dejada sobre la mesa de la cocina, iba a ser el inicio del fin de todo lo que creía conocer. 17 años de matrimonio, 2 hijos, una casa en Guadalajara que habíamos construido ladrillo a ladrillo con sacrificio y amor, o al menos eso pensaba yo. Lo que están por escuchar es una narrativa inspirada en experiencias reales compartidas en foros y comunidades en línea, adaptada con fines de entretenimiento. Los nombres y detalles han sido modificados para proteger la privacidad de quienes han vivido situaciones similares. Mi nombre es Ernesto. Tengo 52 años. Trabajo como supervisor en una empresa de logística en la zona industrial de Guadalajara. Y durante casi 2 décadas fui el hombre que llegaba puntual a cenar, que nunca faltó a una junta de padres de familia, que pagó la hipoteca sin retraso ni un solo mes. Era, en mis propios términos, un hombre de palabra. Mi esposa, la llamaré simplemente ella, porque así me resulta más fácil contarlo ahora, llevaba 3 años trabajando como ejecutiva de ventas para una empresa de cosméticos con presencia nacional. Su trabajo la obligaba a viajar con frecuencia. Monterrey, Ciudad de México, Puebla, a veces hasta Mérida. Al principio me incomodaba. Uno no se acostumbra fácilmente a dormir solo en una cama que antes compartía cada noche. Pero con el tiempo lo normalicé, como se normalizan tantas cosas en un matrimonio largo. Mis hijos, Rodrigo de 16 años y Sofía, de 14, ya eran lo suficientemente grandes para entender que su mamá tenía responsabilidades. Los 3 nos adaptamos a su ausencia periódica como si fuera una condición del clima. Algo que no se puede cambiar, solo aceptar. Lo que nunca me pregunté, y debería haberme preguntado, era para qué servían esos viajes realmente. Todo comenzó un jueves de octubre. Ella había salido esa mañana con su maleta de siempre, rumbo al aeropuerto. Destino: Ciudad de México, según me dijo. 3 días de reuniones con distribuidores, convención de la empresa, regresaba el domingo por la noche. El beso de despedida fue el mismo de siempre. Rápido, distraído, mecánico. El tipo de beso que ya no dice nada porque se repite tanto que pierde su significado. Yo me quedé en casa, tomé mi café de olla de las mañanas como siempre, ayudé a Sofía con su tarea de historia y me fui al trabajo. Una jornada normal, una vida normal. A las 11 de la mañana, mi teléfono vibró. Era un mensaje de ella. Ernesto, se me olvidó la cartera en la gaveta del tocador. Necesito que me la mandes con alguien de confianza, o que pagues tú la reserva del hotel hasta que llegue. Te mando los datos. La primera reacción fue un poco de molestia. ¿Cómo se te olvida la cartera en un viaje de trabajo? Pero enseguida me llenó de algo parecido a la ternura. Siempre fue distraída para esas cosas. Me fui a comer tranquilo, pensando que le mandaría la cartera con un servicio de mensajería al día siguiente. Esa noche, al revisar la gaveta del tocador, la encontré justo donde ella había dicho. La tomé. La puse sobre la cama. Y entonces noté algo que no debía haber notado, o quizás sí debía haberlo notado mucho antes. Dentro de la cartera, doblado con cuidado, había un papel. Una hoja pequeña, como de agenda, con una dirección escrita a mano. No era la dirección del hotel corporativo que ella me había enviado por mensaje. Era la dirección de un departamento, en la colonia Roma Norte, Ciudad de México. Me quedé inmóvil. El corazón me empezó a latir de una manera que no sabía que podía latir a mis 52 años. Rápido, fuerte, con una mezcla de miedo y de algo que todavía no sabía nombrar. Me dije a mí mismo, puede ser cualquier cosa, la dirección de una cliente, de una amiga, de la oficina de un distribuidor. Me dije todo eso y no me creí nada. Esa noche, no dormí. A las 3 de la mañana, con los niños dormidos y la casa en silencio, me senté frente a mi computadora y busqué la dirección en Google Maps. Era un edificio residencial, no una oficina, no un hotel. Un edificio de departamentos en una de las colonias más cotizadas de la capital.
Busqué el nombre del hotel donde supuestamente se estaba quedando ella. Llamé al número de reservaciones que me había enviado. Me confirmaron que sí tenía una reservación a su nombre. Habitación pagada por la empresa. Llegada. Ese mismo jueves. Checkout. Domingo. Pero entonces, ¿para qué la dirección del departamento? Me dije, mañana se la pregunto. Le llamo y le pregunto directamente. Pero algo me detuvo. Una voz pequeña, cobarde que decía, ¿y si la respuesta destruye todo? Esa voz me tuvo callado demasiado tiempo. El viernes por la mañana tomé una decisión que nunca antes había tomado en 17 años de matrimonio. Pedí permiso en el trabajo, compré un boleto de camión a la Ciudad de México en la central de autobuses de Guadalajara, y sin decirle nada a nadie, me fui. No iba a espionarla. Eso me decía a mí mismo mientras el camión avanzaba por la autopista. Iba a sorprenderla. A aparecer con flores, a invitarla a cenar, a recordarle que seguíamos siendo pareja. Que el matrimonio necesitaba esos gestos inesperados. Me convencí de que era un gesto romántico, que la dirección del departamento no significaba nada. Me convencí de eso durante 6 horas de viaje. Llegué a la central de autobuses del norte cerca de las 3 de la tarde. Tomé el metro hasta la estación Insurgentes. Luego caminé unas cuadras hacia la colonia Roma. Primero fui al hotel. Pedí que anunciaran a su habitación. La recepcionista llamó. Nadie respondió. Me dijo que la señora había dejado una llave extra, que si quería esperar en el cuarto. Le dije que sí. Subí al cuarto. Estaba perfectamente arreglado, como si casi no hubiera sido habitado. La maleta estaba ahí, abierta, con su ropa, sus cremas sobre el tocador, su perfume, ese que me gustaba tanto, sobre la mesa de noche. Todo parecía normal, pero ella no estaba ahí. Me senté en la silla junto a la ventana y esperé. 1 hora. 2 horas. Fui al lobby a tomar un café. A las 6 de la tarde volví a subir. Nada. A las 7 le mandé un mensaje. ¿Cómo van las reuniones? Respondió 20 minutos después. Muy bien, acabo de salir. Estoy cenando con los distribuidores. Llegaré tarde al hotel. ¿Todo bien por allá? Leí ese mensaje sentado en la cama de su habitación de hotel, rodeado de su perfume, mirando por la ventana los techos de la Roma. Guardé el teléfono. Tomé el papel con la dirección del departamento. Y salí. Si te está resonando esta historia, suscríbete a Casos de la Vida. Narrado y activa la campanita para no perderte ningún caso. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Caminé 5 cuadras. El aire de octubre en la Ciudad de México tiene ese olor particular a tierra mojada y smog que no se parece a ninguna otra ciudad. Lo recuerdo perfectamente porque en ese momento mis sentidos estaban exacerbados, como si el cuerpo supiera que se aproximaba a algo que la mente todavía se negaba a aceptar. El edificio era moderno, de esos con interfón digital y cámaras en la entrada. Me quedé parado en la acera de enfrente sin saber exactamente qué esperaba ver. Un taxi llegó y se detuvo frente al edificio. Bajó una mujer con una bolsa de supermercado. No era ella. Me quedé ahí como un idiota, plantado en la banqueta, durante casi 40 minutos, y entonces la vi. Salió del edificio. No llegó. Salió. Lo que significaba que ya estaba adentro desde antes. Vestía ropa diferente a la que usaba en sus viajes de trabajo, un vestido negro que yo nunca le había visto, el cabello suelto, un par de aretes que tampoco reconocí. Reía con el teléfono en la mano, como alguien que acaba de recibir una noticia agradable. No estaba sola. A su lado salió un hombre. Alto, de traje, quizás de mi edad o un poco mayor. La tomó del brazo con una familiaridad que no se improvisa. Esa familiaridad que solo se construye con tiempo, con repetición, con intimidad. Me quedé helado. No grité. No crucé la calle. No hice absolutamente nada. Me convertí en piedra mientras los veía alejarse por la banqueta, ella recargada levemente en su hombro, él diciéndole algo al oído que la hizo reírse de nuevo.
No sé cuánto tiempo estuve ahí parado. Cuando reaccioné, ya no los veía. Caminé de regreso al hotel como en automático. Me metí a la habitación de ella. Me senté en la misma silla junto a la ventana. Y por primera vez en muchos años, un hombre de 52 años que creía tener todo bajo control, lloró. No la esperé. Dejé una nota sobre la almohada que decía solo 3 palabras. Vine a verte. Sin firma. Sin explicación. Quería que supiera. Quería que sintiera ese momento de terror cuando leyera el papel y no supiera cuánto había visto. Tomé el primer camión de regreso a Guadalajara. Llegué a mi casa de madrugada. Entré en silencio. Rodrigo dormía. Sofía dormía. La casa olía a hogar, a comida, a ropa limpia, a la vida que habíamos construido. Me senté en la cocina a oscuras y estuve ahí hasta que amaneció. Cuando ella llegó el domingo por la noche, con su maleta de siempre y ese beso mecánico de bienvenida, no dije nada. La observé durante la cena. La observé ayudar a Sofía con sus cosas, preguntarle a Rodrigo cómo le había ido en el partido de fútbol. La observé ser la misma madre de siempre, la misma esposa de siempre, y sentí que no la conocía en absoluto. Esa noche, en la cama, en la oscuridad, esperé a que su respiración se volviera lenta y pareja, señal de que dormía, para sacar el teléfono y buscar al único hombre en quien confiaba completamente para pedirle consejo, mi hermano mayor, Armando. Le escribí: necesito que vengas mañana, es urgente. Armando llegó al día siguiente al mediodía. Nos sentamos en la taquería de la esquina donde llevábamos yendo desde que éramos jóvenes. Pedimos 2 órdenes de taco de canasta y le conté todo, sin omitir nada. Me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé se quedó en silencio un momento, masticando su taco con esa pausa reflexiva que siempre tuvo. ¿Estás seguro de lo que viste?, me preguntó. Armando, los vi salir juntos del departamento. No estoy inventando nada. ¿Y la nota que dejaste? Hasta ahora no ha dicho nada. Actúa normal, como si no hubiera pasado nada. Armando soltó el taco sobre el plato y me miró directo a los ojos. Eso es peor, Ernesto. Si hubiera reaccionado con miedo, con excusas, con llanto, eso sería alguien que teme que la descubran. Pero si actúa como si nada, o no encontró la nota, o ya tiene preparada una historia. Se me revolvió el estómago. ¿Qué hago? Antes de confrontarla necesitas información. No puedes acusarla con lo que viste y dejar que ella lo explique como quiera. Necesitas saber quién es ese hombre. Tenía razón. Siempre la tuvo. Los siguientes días fueron los más difíciles de mi vida. Dormía al lado de una mujer que empezaba a sentirme extraña, cenaba con ella, respondía sus mensajes, le decía buenas noches cada noche, mientras por dentro sentía que el piso debajo de mis pies se estaba agrietando lentamente. Contraté a un investigador privado. No fue fácil tomar esa decisión. Me sentí sucio solo de marcarlo por teléfono. Pero Armando tenía razón. Si iba a enfrentarme a lo que fuera que venía, necesitaba certeza. No sospechas. El investigador, un hombre discreto al que contacté a través de un conocido, tardó 2 semanas en darme su primer reporte. Lo que me entregó ese martes por la tarde, en un sobre Manila Café, en el estacionamiento de un centro comercial de Zapopan, cambió completamente mi comprensión de los últimos 3 años. El hombre que había visto salir con ella del departamento se llamaba Mauricio. Era socio director de la empresa de cosméticos donde ella trabajaba. No un distribuidor, no un cliente. El dueño, el jefe. El hombre que le había dado el trabajo 3 años atrás, precisamente cuando nuestra situación económica estaba en su punto más difícil, y yo había perdido una parte importante de mi salario por una reestructuración en la empresa. Llevaban, según el investigador, al menos 2 años y medio con una relación que iba mucho más allá de lo laboral. El departamento en la Roma Norte estaba rentado a nombre de la empresa de él, pero ella tenía llave propia.
No era la primera vez que se quedaba ahí. Pero eso no era lo peor. Lo peor estaba en las últimas 2 páginas del reporte. Mauricio no era solamente el amante de mi esposa. Era también, según registros públicos que el investigador había conseguido consultar, el titular de una cuenta bancaria en la que, durante los últimos 18 meses, habían ingresado transferencias periódicas de cantidades significativas. Transferencias que, al rastrear su origen, provenían de una cuenta que yo no conocía. Una cuenta a nombre de mi esposa. Una cuenta que yo nunca supe que existía. Me senté en el coche, en ese estacionamiento de Zapopan, con el sobre abierto sobre mis rodillas y las manos temblando, e intenté entender lo que estaba leyendo. Mi esposa tenía una cuenta bancaria que yo desconocía, y desde esa cuenta había estado transfiriendo dinero al hombre con quien me era infiel. ¿De dónde venía ese dinero? El investigador había hecho la pregunta correcta, y la respuesta era devastadora. Parte de ese dinero correspondía a comisiones de ventas que le pagaba la empresa. Comisiones que yo nunca supe que existían porque ella siempre me dijo que su sueldo era fijo. Comisiones que sumaban, en 18 meses, una cantidad que me pareció imposible mientras leía el papel. Pero había otro origen, más doloroso, más personal. 3 años atrás, cuando yo tuve aquella reestructuración en el trabajo y bajé de salario, mi esposa me había propuesto que pidiéramos un crédito para saldar algunas deudas y reorganizarnos. Firmamos juntos ese crédito hipotecario. Fue ella quien manejó todos los trámites porque yo estaba muy ocupado en el trabajo. Le di poder notarial para los trámites. Algo que hice con total confianza, sin imaginar nada. El crédito era por una cantidad mayor de la que yo pensaba, y parte de ese crédito nunca llegó a pagar las deudas que supuestamente íbamos a saldar. Había ido a otra cuenta, la suya. Si conoces a alguien que está pasando por algo parecido, comparte esta historia. A veces saber que no estamos solos hace toda la diferencia. Recuerdo que cerré el sobre, lo guardé en la guantera del coche, y me quedé mirando el techo del estacionamiento durante un tiempo que no supe calcular. Podía escuchar el ruido amortiguado de los coches pasando afuera, la música lejana de algún local, el sonido de la vida normal de personas que no estaban viviendo lo que yo estaba viviendo en ese momento. Llamé a Armando. «Ya tengo todo», le dije. El silencio al otro lado fue denso. «¿Qué tan grave es?» «Más de lo que pensaba», respondí. «No es solo una traición. Es mucho más que eso». Esa noche, por primera vez en semanas, no lloré. Algo en mí había cambiado. La rabia, el dolor, la humillación, todo eso seguía ahí. Pero debajo de todo eso empezó a crecer algo diferente. Una determinación fría y clara como el filo de un cuchillo recién afilado. Si iba a salir de esto, iba a salir bien. Al día siguiente llamé a un abogado. Me lo recomendó Armando, alguien de confianza, especialista en derecho familiar y en lo que él llamó, con términos que yo apenas entendía, bienes matrimoniales y fraude conyugal. Me reuní con él en su oficina en el centro de Guadalajara, en un edificio viejo con paredes altas y un escritorio de madera oscura, que transmitía esa sensación de seriedad que uno necesita cuando su vida está cayendo a pedazos. El licenciado, un hombre delgado, de voz pausada, con anteojos de armazón café, revisó el reporte del investigador, los documentos del crédito hipotecario, los registros bancarios que había logrado recopilar. Tomó notas. Hizo preguntas precisas. Cuando terminó, se quitó los anteojos, los limpió con calma y me miró. «Señor Ernesto, lo que usted me está mostrando configura lo que legalmente llamamos administración fraudulenta de bienes del matrimonio. Esto, sumado a los antecedentes del crédito hipotecario, le da bases sólidas para iniciar un proceso de divorcio por causas específicas y reclamar la restitución de los recursos desviados. ¿Puedo recuperar el dinero? No todo, pero sí una parte considerable, y lo que no recupere en dinero puede recuperarlo en bienes, pero hay que moverse con cuidado y sin adelantar información a su esposa antes de tener todo preparado».
Me quedó claro. Me quedé callado. Ni una palabra. Durante las siguientes 3 semanas fui el esposo más normal del mundo. Cenaba con ella y los niños. Veía televisión a su lado. Le deseaba buen viaje cuando salía. Respondía sus mensajes con la puntualidad de siempre. Por dentro era como caminar sobre cristales rotos en silencio, sin dejar que nadie notara que sangraba. Hubo un momento, un sábado por la mañana mientras desayunábamos los 4 juntos, con Rodrigo contando algo gracioso que le había pasado en la escuela, y Sofía riéndose con esa risa tan parecida a la de su madre, en que estuve a punto de romperme. Pensé, ¿merece esto mi familia? ¿Merecen mis hijos que yo destruya esto? Pero entonces la miré a ella. Y vi en sus ojos algo que no había visto antes, o quizás había ignorado. Una mirada distraída, ausente, como alguien que está físicamente en un lugar pero mentalmente en otro. Y supe que lo que había que destruir ya estaba destruido desde hacía tiempo. Yo solo no lo sabía. El licenciado me llamó una tarde. Todo estaba listo. El día que confronté a mi esposa no fue dramático. No grité. No tiré nada. No hubo escenas de telenovela. Era un miércoles por la noche. Los niños estaban en casa de mi suegra. Los había mandado con una excusa cualquiera. La casa estaba en silencio. Preparé café de olla, 2 tazas, y la llamé a la cocina. Ella llegó con su teléfono en la mano, como siempre. «Siéntate», le dije. Algo en mi voz la hizo obedecer sin preguntar. Se sentó frente a mí. Le puse delante el sobre manila con el reporte del investigador. Lo abrió con manos que empezaron a temblar desde la primera página. El silencio fue largo, muy largo. Cuando levantó los ojos hacia mí, ya no eran los ojos de la mujer que conocía, eran los ojos de alguien atrapado. «Ernesto, yo puedo explicar». «No», la interrumpí. «Esta vez no. Esta vez ya no». «¿No es lo que parece?» «No». «Entonces cuéntame cómo es. Cuéntame lo del crédito, cuéntame lo de la cuenta bancaria. Cuéntame cuánto tiempo llevas haciéndome esto». El silencio que siguió fue la respuesta más honesta que me dio en toda la conversación. Intentó hablar varias veces. Las palabras le salían a medias, desordenadas, sin la coherencia de alguien que tiene una historia preparada. Dijo que había estado infeliz, que nos habíamos distanciado, que él la hacía sentir valorada, que el dinero había sido un error que iba a corregir. 17 años de matrimonio, Ernesto, ¿no cuentan para nada? Lo dijo así, como argumento, como si esos 17 años fueran deuda mía, como si yo fuera el responsable de lo que ella había elegido hacer. Tomé mi taza de café, la miré a los ojos. Contaban todo para mí. Para ti, evidentemente, no tanto. Me levanté, dejé la taza sobre la mesa y le dije que al día siguiente hablaría con el licenciado para iniciar el proceso de divorcio. Que tenía derecho a quedarse en la casa mientras durara el proceso porque mis hijos vivían ahí. Que esperaba que fuéramos civilizados por el bien de Rodrigo y Sofía. Y me fui a la recámara. Fue la primera noche en semanas que dormí. Los meses que siguieron no fueron fáciles, nunca lo son. El divorcio fue, en palabras del licenciado, contencioso pero manejable. Ella intentó minimizar el tema del crédito, alegando que todo había sido para gastos del hogar, que los documentos del investigador eran parciales, que había una explicación para todo. Pero el licenciado tenía los números. Y los números no mienten. Al final llegamos a un acuerdo. La casa quedó para mí y para los niños. Ella renunció a su parte de la propiedad como parte de la restitución del dinero desviado del crédito hipotecario. Fue un proceso doloroso, lleno de silencios incómodos en pasillos de juzgados y firmas en despachos notariales que olían a papel viejo y decisiones irrevocables. Mauricio, por su parte, desapareció del panorama con la velocidad con que desaparecen los hombres que nunca tuvieron intención de cargar con las consecuencias de sus actos. Según me enteré mucho después por comentarios que escuché de conocidos en común, no tardó en involucrarse con alguien más de la empresa.
Los leopardos no cambian sus manchas. Mis hijos lo tomaron de maneras distintas. Rodrigo, con esa mezcla de rabia adolescente y dolor que no sabe cómo procesar, estuvo distante durante meses. Sofía lloró mucho las primeras semanas y luego, con esa resiliencia que a veces tienen los jóvenes y que a los adultos nos cuesta tanto trabajo, encontró su propio equilibrio. Los dos se quedaron viviendo conmigo en la casa de Guadalajara. Con ella, su madre, la mujer con quien compartí 17 años, establecimos con el tiempo una comunicación funcional por el bien de los niños. No hay rencor declarado, tampoco afecto. Solo la distancia educada de dos personas que una vez se amaron y ahora se reconocen como extraños con historia en común. Hay una pregunta que me hice durante mucho tiempo, en esas madrugadas en que uno queda despierto mirando el techo. ¿Cuándo empezó todo? ¿Hubo señales que ignoré? ¿Fui ciego? ¿O simplemente confié demasiado? No tengo una respuesta definitiva. Lo que sí sé es que la confianza, en un matrimonio, no es ingenuidad. Es una decisión consciente que dos personas toman cada día. Y cuando una de las dos deja de tomarla, cuando una de las dos empieza a construir otra vida en silencio, la responsabilidad no es del que confió, es del que traicionó. Eso tardé en aprenderlo. Pero lo aprendí. Hoy, casi 2 años después de aquella noche en que me quedé parado en una banqueta de la colonia Roma, viendo salir a mi esposa del departamento de otro hombre, mi vida es diferente. Más silenciosa, en algunos aspectos. Más honesta, en todos los otros. Rodrigo ya tiene 18 años, y el año que viene entra a la universidad. Sofía está en preparatoria, y tiene una afición nueva por la fotografía que le descubrí hace unos meses, y que me llena de orgullo cada vez que me muestra sus imágenes. Los domingos hacemos pozole en casa, como siempre, aunque ahora somos 3 alrededor de la mesa en vez de 4. A veces Armando viene a comer y nos quedamos hasta tarde platicando de cosas que importan y de cosas que no importan. Y en esos momentos me doy cuenta de que la vida, después de una traición, no termina. Se reorganiza. Como los muebles de una casa después de un sismo. Ya no están en el mismo lugar, pero la casa sigue en pie. Aprendí que el valor no está en no caerse, está en levantarse sabiendo qué pisaste y dónde no volver a pararte. Lo que se siembra, se cosecha. Y lo que se construye con verdad dura más que lo que se construye con mentiras, aunque las mentiras, por un tiempo, brillen más. Eso es todo lo que tengo para contarles hoy.